Amigos, buenas noches amigos, soy el licenciado en Derecho Miguel Ángel Alfaro García y estamos cursando la maestría en Derecho Procesal Penal. Estamos en la materia Destrezas, técnicas y habilidades de litigio y debate oral. El tema de hoy hablaremos sobre la incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o en su ampliación. ¿De qué hablaremos o de qué trata este tema? Pues del derecho que tiene todo imputado a través de su defensor, es el derecho constitucional, el derecho humano de adecuada defensa, el derecho de aportar datos o medios de prueba en la audiencia inicial, en el momento en que se pueda dictarse o resolverse su situación jurídica con un auto de vinculación o no de vinculación a proceso. Y todo imputado tiene derecho a aportar datos y medios de prueba. ¿Cómo se aportan los datos de prueba? ¿En qué momento se aportan estos datos de prueba? ¿Cómo se acreditan? ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir los datos de prueba o el medio de prueba? ¿Y en qué momento deben de aportarse? ¿Y qué requisitos tienen que reunir? ¿Y cómo se desahogan ante el juez de control estos datos o medios de prueba? Muy bien. Entrando al fondo del asunto, tenemos como base el artículo 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos artículos nos hablan acerca de la oportunidad que tiene el imputado de ofrecer datos o medios de prueba, en caso de que éste lo solicite. El 315 nos habla acerca de la continuación de la audiencia para aportar las pruebas y desahogar las pruebas en dicha audiencia inicial. En el momento de que se lleva al imputado a la audiencia inicial y se fija la fecha para el dictado y la resolución del auto o no de vinculación a proceso, el juez pues le pregunta al imputado si quiere que se resuelva su situación jurídica en esa misma audiencia o se va a acoger al beneficio que les señala el artículo 19 constitucional, a 72 horas o a 144 horas con el objeto de aportar datos o medios de prueba. Si el imputado en ese momento de la audiencia refiere que se acoge a dicho beneficio, entonces se suspende la audiencia y el fiscal pues se abstiene de solicitar la vinculación a proceso, toda vez que se va a suspender la audiencia porque el imputado o su defensor van a aportar datos o medios de prueba en la continuación de la audiencia. Entonces el juez difiere la audiencia y fija nueva fecha, ya sea en el 72 horas o 144 horas, que es la ampliación constitucional. Muy bien, se reanuda la audiencia, llega a la fecha y entonces ahora sí comienza con la enumeración y la acreditación de estos datos o medios de prueba. El defensor tiene que acreditar esos datos de prueba y empieza enumerándolos, mencionándolos, cuáles son los datos de prueba que pretende desahogar en dicha audiencia. Obviamente, previamente ya corrió traslado al fiscal del Ministerio Público de esos datos de prueba y de esos medios de prueba que pretende desahogar. Ya le dio parte y corrió traslado tanto al Ministerio Público y al asesor jurídico de la víctima. Entonces, empezamos la continuación de la audiencia y el abogado defensor empieza a mencionar, enumerar cuáles son los datos de prueba que pretende desahogar en esa audiencia, como es la pertinencia, la suficiencia y la idoneidad de la prueba. Que sea pertinente y que sea idónea. Esto es que es pertinente porque tiene que tener relación con los hechos que se investigan. Idónea porque es la prueba correcta y es la más proporcional para acreditar el hecho. Estos requisitos tienen que reunirse, tiene que acreditar el defensor para que esas pruebas sean aceptadas por el juez de control y sean desahogadas. Una vez acreditadas estos datos de pruebas, entonces empieza su desahogo. El desahogo de dicha prueba, como cuáles, como pueden ser documentales públicas, como un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, copias certificadas emitidas por un ente público, por otro juzgado, etc. O también entrevistas de testigos, testimonios, en fin.
diversos datos de pruebas que se pueden aportar y que se pueden enumerar y acreditar, reuniendo, como dijimos, estos requisitos de pertinencia y de idoneidad. Una vez acreditadas, entonces procede a su desahogo. Si se trata de un testigo, pues procede a pasar el testigo para corroborar la entrevista, previamente ya corroborada. Si tenemos algún documento público, pues empezamos a dar lectura del contenido íntegro del documento o la parte sustantiva o esencial del documento, lo que el abogado pretende acreditar con ese documento público, a darle lectura, qué hecho pretende demostrar de ese documento. Y empieza a darle lectura al texto de ese documento y es como empieza a incorporar la prueba y es ser oída y escuchada por el juez de control. Y para que las partes puedan también refutarlas. Pues es ahí en el juez de control en que se desahoga dicha prueba, en ninguna otra autoridad, sino solamente ante el juez de control, el único facultado para desahogar dicha prueba, de acuerdo al artículo 314 y 315 de dicho ordenamiento penal. Muy bien, una vez desahogadas estas pruebas, pues entonces ya el juez va a decidir y va a resolver sobre la vinculación o no a proceso del imputado. Una valoración, una libre valoración de la prueba, sujetándose a las reglas de la valoración de la prueba, las mismas que se hacen en el juicio oral. Y el juez pues emitirá su auto de vinculación o no a proceso, dándole un valor a dichos datos o medios de prueba. Y con esto pues podemos entender que todo imputado, toda persona detenida, todo imputado a través de su defensor tiene el derecho de defensa que le consagra el artículo 20 constitucional, el derecho a una adecuada defensa, de aportar pruebas, de que se le reciban sus datos o medios de prueba, que también tiene derecho, así como la Fiscalía integró una carpeta de investigación, una carpeta, registros, antecedentes, también el abogado, el imputado, dentro del término constitucional o su ampliación, tendrán este derecho también de refutar y demostrar y presentar y desahogar sus datos y medios de prueba. Muy bien amigos, pues aquí llegamos con esta pequeña cápsula, este pequeño video sobre la ofrecimiento, incorporación de datos y medios de prueba. Y como referencia de lo que hablamos en este video, pues es el amparo en revisión 1/2015 emitido por el Tribunal Colegiado de Circuito. Y también lo que señala el artículo 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son nuestras referencias principales que tomamos en cuenta en este video. Me despido de hoy, el licenciado Miguel Ángel Alfaro García. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.